Estamos en tiempos de despertar espiritual, estamos en tiempos en que poco a poco la humanidad va reconociendo que todos hemos tenido vidas anteriores, que todos hemos venido a lo largo de la evolución de la humanidad viviendo en diferentes etapas. Cuando se hace la terapia regresiva, cuando se utiliza algunos de estos mecanismos que hoy tenemos para poder conocer de nuestra historia del alma, vamos descubriendo cosas realmente maravillosas. Hoy tenemos un encuentro muy especial. Hoy tenemos como invitados a dos personas de Argentina, dos personas muy queridas, muchos de ustedes los conocen, otros no los conocen, hoy los van a conocer, que tienen una historia muy particular, una historia bien interesante que nos van a compartir de cómo fue ese encuentro, cómo fue, porque cuando hablamos de nosotros estuvimos con el Maestro Jesús, estamos diciendo que estuvimos en ese tiempo. Vamos a empezar a hablar con ellos. Le doy la bienvenida a Gerardo Curio. Gerardo, un gran abrazo, bienvenido, nos alegra tenerlo entre nosotros. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es un placer para mí. No, un gusto tenerlo acá. Marcelo Cosentino, un gran abrazo, bienvenido. Hola Cristian, buen día. Felices de estar acá con vos para compartir este encuentro. Muchas gracias. Bueno, me alegra mucho verlos, saludarlos. A nombre de toda la comunidad, les damos de nuevo la bienvenida. Gerardo estuvo con nosotros hace más de un año, antes de retirarse a escribir su nuevo libro, pero Marcelo ha estado con nosotros un poquito más presente, por eso algunas personas lo conocerán más. Aquí la primera pregunta que debe surgir es cómo es esto, cómo nosotros podemos entender la comunidad de que ustedes estuvieron con el Maestro Jesús. ¿Cómo es esta historia, Gerardo? Bueno, mi historia, como para recapitular un poquito lo que ya habíamos hablado en su momento en tu programa, mi historia arranca a muy temprana edad, a los 4 o 5 años, con esta facilidad de poder salir en cuerpo astral, ¿no? De poder investigar lo que normalmente llamamos como los mundos internos o los planos astrales, estos mundos donde se manifiesta con mucha más fuerza la espiritualidad. De muy temprana edad empecé a investigar, a trabajar, a moverme, a vivir mucho más plenamente en los mundos internos que en el mundo físico, ¿no? Porque le encontraba más atractivo. En esos mundos fue donde empecé a despertar la sensación de haber vivido hacía muchísimo tiempo una vida totalmente distinta a la que vivía hoy. Una vida donde había estado rodeado de personajes muy particulares, personajes que se habla generalmente en la Biblia y, ¿no?, en un montón de libros también. Y me había visto en esas vidas anteriores al lado del gran maestro, como siempre lo llamo yo, ¿no? El gran maestro. Sí. Para no ponerle un nombre en particular, porque distintas religiones lo bautizan con nombres distintos también. Entonces, para mí siempre fue el gran maestro, el maestro de maestros. Entonces, el gran maestro en mi vida había formado una parte tan, pero tan importante que desde muy temprana edad yo sentía que la mayoría de las cosas que hablaban de él no eran reales. Yo en mi interior, sin haber leído todavía ningún tipo de libro especial o particular, tenía la sensación que las cosas que escuchaba en la iglesia o que escuchaba con toda la gente que hablaba de religión no tenían nada que ver con los recuerdos que yo tenía en mi interior. Entonces uno dirá, pero eras muy chico, ¿no? 6 años, 5 años. Era muy chico, pero cada vez que escuchaba hablar de determinados temas, adentro mío había como algo que latía, ¿no? Que quería salir y expresarse y decir, pero el recuerdo que yo tengo de eso no es así. Lo que yo viví no es así. Entonces empecé muy lentamente a investigar de dónde venían esos recuerdos, de dónde venía esa sensación de haber vivido esa historia en primera persona. A medida que fueron pasando los años y fui creciendo, pude tener la posibilidad en los mundos internos de trabajar con maestros muy importantes, muy conocidos, que me fueron llevando y me fueron preparando para empezar a descubrir una realidad totalmente distinta a la que cuando era mucho más chico yo podía llegar a vivir. Era como que no tenía todavía la comprensión para eso, ¿no? Pero ya acercándome a los 10, 11 años sí, ya podía vivir experiencias totalmente distintas, ya mi comprensión era mucho más grande. Ahí fue donde pude recapitular unas historias realmente maravillosas, eh, historias que uno podría decir es un libro de cuentos, ¿no? Porque era difícil de creer y estamos hablando hace 40 o más de 40 años atrás, eran temas que prácticamente eran imposibles de hablar.
porque la gente no se podía llegar a hablar de lo que eran los viajes astrales, los mundos interiores, el contacto Claro, con determinados seres, porque automáticamente lo miraban a uno muy mal, ¿no? Como diciendo, pobrecito este chico, hay que darle algún tratamiento especial. claro, claro. Entonces, Cosa que le sucedió a miles de personas por el mundo entero, Gerardo. Muchas personas terminaron diagnosticadas, viviendo experiencias precisamente por eso. Y estamos hablando hace 30, 40 años, 50 años, terminaban con tratamientos psiquiátricos porque la gente no comprendía qué estaba pasando. exactamente. Son cosas que pasan hasta el día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que hoy los medios de comunicación afortunadamente nos permiten estar conectados en forma directa al instante con todo el mundo y podemos darnos cuenta de que lo que nos sucede a nosotros le sucede a mucha gente. Y gracias a que muchos de nosotros salimos a hablar y a exponer nuestras experiencias, es que mucha gente empieza a sentirse acompañada, mucha gente empieza a sentir que no estaban realmente locos, que no estaban mal, que las sensaciones, que los sentimientos que tenían en su interior eran reales. Entonces, este trabajo que todos nosotros estamos tratando de hacer, incluyéndote a vos, obviamente, que tenés un trabajo muy profundo en esto, es darle a las personas la tranquilidad de que no son los únicos que viven estas experiencias y que lo que sienten en su interior es real. Así que profundizando esta tarea tan importante que siento que tengo de ahora y de muchas vidas, pude conocer en primera persona la existencia en esa vida al lado del maestro. Pude verme como uno de esos grandes caminantes, como le digo yo, ¿no? Esos vibradores de energía o resonadores de energía que estuvieron al lado del gran maestro. Pude descubrir qué papel jugué en esa existencia al lado del maestro, por qué había venido. Y ahí empecé a descubrir esa maravillosa sensación que tenía desde muy chico de disentir con gran parte de ese conocimiento que se estaba diseminando por el mundo a través de la Biblia, básicamente, ¿no? Empecé a comprender esas sensaciones, esas reacciones que estaban en mi interior, que en un primer momento eran incomprensibles, ¿no? Como una persona, un niño que ni siquiera había leído la Biblia, tenía la seguridad total de lo que estaba escrito en la Biblia estaba mal, o lo que se hablaba en la iglesia estaba mal, ¿no? Yo acompañaba a mi familia a la iglesia de muy pequeño y escuchaba a los párrocos decir, ¿no? El sermón del día, y era una sensación de rechazo terrible la que tenía, ¿no? No podía creer que estén hablando de ese tipo de cosas de esa manera, ¿no? O que estén hablando de ese maestro de esa manera. Así que bueno, así fue como comenzó un poco mi historia de muy pequeño y a medida que fui creciendo fui comprobando el por qué tenía yo esa sensación en mi interior. Bueno, ya le tengo aquí una pregunta que se la traslado cuando volvamos otra vez a estar con Gerardo. Marcelo, su historia, cómo es esa historia de poder saber que Marcelo Cosentino, el de hoy, también en alma y en otra personalidad estuvo con el Maestro Jesús? ¿Cómo llega a ese descubrimiento? Sí, bueno, ok. Mi camino, digamos, quién sabe, no es el mismo que ha tenido Gerardo. Maravilloso esto desde niño, de tener este hermoso don activo de salir en astral, ¿no? Eh, Mi camino fue distinto. Yo desde muy niño siempre sentía mucho amor por el maestro y siempre decía que yo me sentía familia de él. Y sí me pasaba lo mismo que Gerardo, de ir a una iglesia y no sentirme cómodo con lo que yo recibía ahí, no me sentía cómodo con ver a un Cristo crucificado. Me hacía mal, pues yo sentía que no era así. Me mostraban un Cristo vencido y yo sentía dentro que no era así, no era así, que esto era algo que mi alma molestaba, que me impactaba y que no me gustaba. Y bueno, mi proceso del camino del despertar comenzó allá por el 2008, el fuerte llamado que tuve, y comencé a tener todo una experiencia maravillosa, ¿no? De comenzar a trabajar profundamente en mi interior, sintiéndolo que cada día lo sentía más fuerte el Maestro Jesús conmigo. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y yo de chico siempre decía que yo me sentía familia. Y en este camino de cuando uno va trabajando interiormente, profundamente, con respeto, con equilibrio, se van manifestando un montón de experiencias, ¿no? Y esa experiencia cada vez se fue haciendo más vívida y comenzó a haber una conexión de un recordar de aquella vida, ¿no? Un recordar de ir a conectar con esa experiencia del alma que se vivió allá hace 2500 años y que hoy vuelve con esa fuerza, ¿no? Y comencé a tener esas visiones de, como Gerardo dice, ¿no? De verme al lado también del maestro en misión, ¿no? Y hoy, ese grupo de almas
que somos nada más y nada menos que ese equipo de trabajo que lo hemos acompañado al maestro en esa existencia y en varias. Hoy volvemos de nuevo a seguir con esta tarea. Y la tarea es absolutamente la misma que se hizo hace 2500 años. Es una tarea idéntica. La tarea es ayudar a la humanidad al despertar, Cristian. O sea, es de esto lo que se trata, ¿sí? Cambiaron las formas, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, hoy nos apoyamos con las redes sociales, que antes no existían, antes las charlas eran grupales. En mi caso era un poco eso, era tratar de ir recorriendo aquellos pueblos donde el maestro Jesús y la maestra María Magdalena iban a ir a dar charlas para poder avisar a la gente que ellos iban a llegar, poder generar esas hermosas rondas escénicas que se daban cuando el maestro y la maestra llegaban, ¿no? Y de alguna manera era esto, era preparar a ese pueblo para la llegada de ellos, ¿no? Que eran ellos los que después transmitían ese maravilloso mensaje del despertar de la conciencia. Entonces, esto es lo que empezó a despertarse en mí en estos tiempos, ¿no? Ese recordar y conectar que en esta vida, en esta existencia, uno conecta con esa porque estamos haciendo nada más y nada menos que la misma tarea. ¿Qué es esto? Ayudar a la humanidad al despertar y conectar con la verdad de la historia, porque ya somos merecedores de conocer la verdad de la historia. Y es en parte lo que estamos haciendo Gerardo y yo y muchos seres, ¿no? En este momento. Hay una historia de ustedes dos que me gustaría preguntarles por ella porque no son amigos de mucho tiempo. Al contrario, creo que es corto tiempo, si lo comparamos pues con la edad de cada uno de nosotros, ha sido corto tiempo. ¿Cómo se encuentra Gerardo y Marcelo? ¿Cómo terminan ustedes los dos conversando? ¿Qué termina sucediendo para que esto se dé? Porque ahí hay una historia también. Amigo, ¿querés contar Adelante, vos? amigo. Adelante, ¿Voy adelante. yo? Usted lo tiene. Bueno, esto fue hermoso porque allá por el año 2008, después de que recibí ese llamado, ¿no? Se fue Marcelo, Marcelo. te A estamos ver. esperando en ERX, Capilla del Monte. Lo perdimos un poquito, Marcelo. Por Sí, favor, para estoy acá, retomar un ahora sí. poquito. Año Sí, sí. 2008 decía. Ok, en el año 2008 recibí ese llamado de Marcelo, te estamos esperando en ERX, Capilla del Monte, ¿no? Esa ciudad intraterrena, ese fue mi primer llamado. Y ahí comenzó este camino del despertar. Y al poquito tiempo, por supuesto, hice ese viaje a Capilla del Monte, hice ese viaje a esa ciudad intraterrena para ver quién me llamaba y qué sucedía. Y como la vida es maravillosa, Cristian, ¿no? Y la vida es sincrónica, a la vuelta de ese viaje eh, me encuentro pasando por una calle que pasaba todos los días de mi vida y me encuentro con una puerta que había un cartel y ese cartel decía Karma, Dharma, Elementales, Gnosis y un teléfono. Y siento el llamado que me dicen, toma nota del teléfono. Entonces recuerdo que saqué el celular, marqué el teléfono y lo guardé. Ese mismo día a la tarde, llevo a mi hija, me acuerdo de inglés, que mi hija era chiquita, Micaela, y cuando me vuelvo a sentar al auto, me dicen, llama ahora. Entonces yo agarré el teléfono, marqué y llamé, y me atiende un señor. Entonces yo no sabía ni qué iba a decir, Cristian. Entonces le digo, bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Marcelo, mira, te cuento, me pasó esto, a la mañana vi un cartel y le cuento la historia. Y este señor me dice, bueno, encantado, mi nombre es Gerardo Curio, y yo también viví un tiempo en Capilla del Monte, y hicimos una pequeña charla, y Gerardo me dijo, ¿te gustaría mañana a la mañana, a las 11 de la mañana, que nos encontremos para conversar? Por supuesto le dije que sí, yo estaba desesperado de poder tener respuestas a lo que estaba viviendo. Y así que al otro día, a las 11 de la mañana puntual, toqué el timbre en esa misma puerta, y apareció este ser que abrió la puerta y me miró así con ojos grandes, dándome la bienvenida, me dio un abrazo grande, y a partir de ahí no nos separamos más. Fue un reencuentro de almas que yo, por supuesto, en ese momento no tenía una conciencia despierta de por qué él me estaba reconociendo, ¿no? Pero evidentemente con su camino y su Sí. trayecto hermoso a través del astral, ni bien me vio, me reconoció de vidas. Y bueno, a partir de ahí me comenzó a acompañar en este proceso del despertar, que siempre ha sido y es una gran ayuda para mí. Y hasta este momento Sí. juntos, bueno, atravesamos todo
estos 16 años juntos, ¿no? Con el nacimiento del libro de Gerardo, con el nacimiento de mi libro y ahora en misión, ¿no? De poder comenzar a viajar. Le hago esta pregunta a Gerardo. ¿Qué pasó en ese encuentro, Gerardo? ¿Qué fue lo que reconoció? ¿Qué fue lo que vio ahí cuando se encuentra Bueno, ahí en la puerta Marcelo? más que reconocerlo cuando lo vi, fue reconocer la energía cuando hablamos por teléfono. Lo maravilloso de manejarse en forma consciente en los mundos internos es que te permite reconocer las energías, ¿no? Cada energía tiene una vibración particular, un sonido, un color. Y esa energía es de cada uno de nosotros. Por eso esa maravillosa frase que dice que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, cuando aprendemos y comprendemos qué buscar en la mirada de cada uno de nosotros, empezamos a reconocernos mutuamente. En este caso, cuando él me había llamado, yo había tenido ya la sensación de estar hablando con alguien con el que había hablado durante vidas. Así que haciendo caso a esa sensación que estaba en mi interior, lo esperé al día siguiente y cuando lo tuve frente a mí, obviamente ya me había dado cuenta quién era, de dónde venía, qué hacía, de dónde nos conocíamos. Fue prácticamente instantáneo. Gerardo, le hago esa pregunta. Cuando usted nos contaba hace unos minutos atrás que había momentos en los cuales cuando usted estaba en la iglesia, escuchaba al sacerdote o cuando estaba en algunos lugares, escuchando algunas referencias de la vida del Maestro Jesús, en su interior usted siendo niño decía, eso no es lo que yo recuerdo, eso no es lo que yo conozco, lo que yo viví. ¿Qué es eso que usted vivió que a nosotros nos han contado de una manera distinta? Bueno, sí. Lo que sucedía prácticamente era muy parecido a lo que le pasó a Marcelo. Yo no soportaba ver al maestro crucificado. Para mí verlo ahí en una cruz era terrible. Era una sensación que no le encontraba explicación, no le encontraba asidero. No podía creer que la gente le rezaba a un ser crucificado, a un ser que había sido abatido, a un ser que estaba dolido, cuando el recuerdo que yo tenía de ese gran maestro era totalmente distinto, era totalmente opuesto a eso. Mi recuerdo era de un ser maravilloso, un ser que se había divertido mucho en el transcurso de su vida, a un ser que era súper alegre y agradecido con la vida por poder dar un mensaje maravilloso, un ser que había formado una familia hermosísima, un ser que había tenido el amor de todos sus seres queridos, que había recorrido el mundo entero, incluso hasta lugares que nosotros no conocíamos. Entonces, ver la imagen de él ahí y escuchar esas historias tan tristes, ¿no? Que muchas veces se cuentan de él por todas las cosas que tuvo que pasar, y en mis recuerdos no estaban esas historias de esa gran tragedia que se cuenta del maestro, ¿no? De todo lo que tuvo que pasar por la crucifixión y demás, y de traiciones que nunca sucedieron, de discípulos que para mí no existían. Lo que yo tenía muy claro es que el maestro había venido con un equipo de trabajo, que había venido con personas que eran iguales a él, que eran compañeros de misión, personas muy, muy avanzadas espiritualmente que lo habían acompañado para que esta misión tan importante que él había traído la pueda concluir. Entonces, toda esa historia de la Biblia para mí estaba totalmente equivocada, errada, tergiversada. A medida que fui creciendo y fui, sí, leyendo en profundidad la Biblia, ahí comprendí por qué se había cambiado la verdad, por qué se había dicho algo totalmente distinto, ¿no? Empecé a comprender el juego de la vida y que dentro de este juego de la vida está el juego de las religiones y que dentro del juego de las religiones está el control sobre cada uno de nosotros. Entonces ahí empezó a cerrarme perfectamente la historia que vivimos todos los días, ¿no? La necesidad que tienen de buscar esa energía en lugares donde ellos no las pueden conseguir, por ende necesitan nuestra propia energía. Y ahí es donde empieza ese gran trabajo interior mío, que empiezo a comprender que tengo que darlo a todo el mundo, que es trabajar sobre uno mismo, el despertar de la conciencia. Que la única forma de acercarnos a la verdad, a la única verdad que está más allá de todos los libros físicos, es ir a buscarla por nosotros mismos. Y la forma de buscarla por nosotros mismos es despertar, es reconocer dónde estamos, reconocer quiénes somos, reconocer que estamos dentro de un juego que es maravilloso y que este juego tiene reglas. Entonces, si yo comprendo cómo son las reglas de este juego,
voy a empezar a tomar yo las riendas de mi juego. Voy a dejar de ser yo una de las fichas en el juego de los demás y voy a empezar a jugar mi propio juego, que es el juego de la comprensión de mi propio ser. Descubrirme, autodescubrirme, reconocerme a mí mismo y de esa forma poder ayudar a todos los que todavía no lograron hacerlo. Así que así fue que decidí con toda la fuerza de mi ser dedicarme a trabajar sobre el despertar de la conciencia y a transmitirlo de la mejor forma posible. Entonces, en estos últimos tiempos, mi maestro me dijo, ya es hora de dejar todo el trabajo material que hiciste toda tu vida y empezar a trabajar directamente en el despertar de la conciencia, empezar a viajar, empezar a ir uno mismo directamente a estar frente a la gente. Ahí empezó esta conversación con Marcel de poder pasar más allá de las fronteras, de los límites de la Argentina. Comenzamos con Chile, ahora viene Colombia y hay muchos proyectos de futuro y también hemos empezado con seminarios, muchos seminarios donde se puede conversar de una forma mucho más profunda, ¿no? Y transmitir este conocimiento que a veces en las redes sociales no se puede. Gerardo, le hago esta pregunta. Esta pregunta va para los dos. Uno de los dos, el que quiera decidir responder primero, bienvenido. ¿Qué papel jugaron? Esa fue una frase que usted pronunció, Gerardo, al inicio de esta entrevista. Dijo, reconocí el papel que jugué al lado del maestro. Les devuelvo esa pregunta a los dos. ¿Qué papel jugaron ustedes al lado del maestro? ¿Quiénes eran? ¿Cuántos eran los acompañantes? Me gustó la palabra que utilizó Gerardo. Dijo, éramos acompañantes. A nosotros nos han dicho que los discípulos eran un número muy bien definido, que uno generó traición. Bueno, todo lo que nosotros hemos conocido. Pero, ¿quiénes eran ustedes en ese tiempo y qué papel jugaron ante el maestro? Dale, más Gerardo, después voy yo. Dale. Bueno, yo había sentido desde muy, muy temprana edad la sensación de estar muy cercano al maestro, muy, muy cercano. Tenía recuerdos muy vívidos de estar todo el tiempo al lado de él, desde muy pequeña edad, muy, muy pequeña edad, desde muy chiquititos. Entonces, fue a los 15 años cuando en los mundos internos participamos de un evento muy, muy particular, en un templo con determinados maestros donde nos habían llevado para mostrarnos a un grupo de 30, 40 personas la vida, un pasaje en la vida del maestro. Entonces, todos los que estábamos ahí participamos como de una película, como de ver las imágenes de una secuencia en la vida del gran maestro, y pasó algo muy, muy particular, ¿no? Cuando terminó la proyección, éramos 5 las personas que no podíamos salir de la sala, ni siquiera podíamos levantarnos. Nos quedamos sentados. Y había una razón muy particular por la cual no nos podíamos, ¿no? Los 5 estábamos muy, muy conmovidos realmente. Y yo en mi interior tenía la sensación de por qué era. Así que cuando terminó la proyección y nos quedamos ahí, de pronto en una de las puertas de la sala entra un maestro muy, muy iluminado, se va acercando a nosotros y cuando se acerca vemos que era el maestro Jesús, que era el gran maestro. Entonces, bueno, fue un reencuentro maravilloso, fue un abrazo eterno y ahí fue donde habló con cada uno de los 5 y nos explicó cuál era el papel que habíamos jugado en esa proyección que acabábamos de ver. Si bien cada uno de los 5 tenía perfectamente claro cuál era. Ahí fue donde, cuando salí de ahí, mi maestro personal, que yo conté muchas veces que creció conmigo, que fue mi gran amigo en los mundos internos, tuve esa charla tan profunda con él y me dijo, bueno, sí, ahora a partir de ahora ya estás preparado para tener otra información. Y ahí fue donde se me develó completamente cuál era la función que yo había cumplido en esa vida. En esa vida yo había sido Tomás. Tomás fue el gemelo de Jesús, ¿ya? Dídimo Tomás, Judas, que siempre la iglesia, la religión lo mostró como el que traicionó al maestro. Y no fue el que traicionó al maestro, fue su hermano gemelo. Y la importancia de su hermano gemelo era increíble, más allá de lo que uno comprende, ¿no? Porque el maestro vino con una misión muy particular. Y alrededor de él estaban muchos discípulos, como se les dice discípulos, que tenían una función espiritual. Pero había muchos que estaban al lado de él que no tenían una función espiritual. Tenían una función muy particular que era cuidarlo, cuidar al maestro para que no le suceda nada. Entonces yo durante muchos años vengo hablando sobre la misión de mi ser particular en los mundos internos y yo siempre cuento que mi ser es un maestro que cuida
a los maestros que van a hacer rescate en los mundos internos. Entonces, cuando empecé a descubrir toda esta misión, me cerraba perfectamente. Porque yo había nacido al lado del maestro, porque yo tenía que cuidarlo. Mi función pura y exclusivamente era cuidar de él, que no le pase absolutamente nada. Y la mejor forma de que eso suceda era ser el gemelo de él. Pero esa no había sido una decisión nuestra, esa fue una decisión de los seres que programaron la última venida del maestro. De la misma forma que la maestra María Magdalena también tuvo su gemelo, para estar al lado de ella y cuidarlo. La misión de los maestros fue tan, pero tan importante que había que buscar la forma de que a ellos no les suceda absolutamente nada y que puedan concluir con toda su misión. Por eso es que yo tenía recuerdos de tan chicos de estar al lado de él siempre, de jugar con él, de estar con él, de aprender con él, de ir a los mismos templos con él, de tener la misma familia, de tener los mismos padres. Llegó un momento cuando era muy chico que no diferenciaba la vida de él de la mía. Yo lo veía a él y me veía a mí y no comprendía por qué era. Y después, cuando pasaron los años, ahí fui comprendiendo cuál era la razón por la cual yo sentía esa sensación tan profunda de conocer centímetro por centímetro la vida del maestro. La razón era exactamente esa. Gerardo, esto es algo que por primera vez lo escucho, lo confieso, es la primera vez que lo escucho. Yo me imagino que la inmensa mayoría de personas de la comunidad lo mismo, un hermano gemelo del maestro. Nunca yo había escuchado algo similar. Bueno, esto está por todos lados. Si aprendemos a ver, pasa algo increíble, que cuando vos querés ocultar una gran verdad, la mejor forma de ocultarla es frente a los ojos de todos porque no la van a ver. Claro. A través del arte, a través de la pintura, a través de muchos métodos de la historia, como por ejemplo mi gran amigo Leonardo da Vinci, que hace poco que empecé a contar mi relación con él, él cuando pintó la Sagrada Familia, se ve perfectamente que junto a José y junto a María está Jesús y hay un gemelo. Y no solamente él, Rafael Sanzio, y hay muchísimos otros grandes pintores que nos muestran. Y la iglesia lo que dice es que el otro niño que está al lado de Jesús es su primo hermano. Y no es su primo hermano, porque su primo hermano era aproximadamente 10 años más grande, no 6 meses como nos cuenta la Biblia, porque él tenía que ser mayor que Jesús para empezar a preparar ese camino. Entonces, ese niño que estaba ahí era el gemelo de Jesús, era Dídimo, Tomás Dídimo. Los dos nombres significan gemelo, tanto Tomás como Dídimo significa gemelo. Y a lo largo de la historia está escrito en muchísimos lugares, y lo podemos ver en muchísimos lugares. Cuando yo empecé a hablar de esto hace 2 o 3 años aproximadamente, en comunidades mucho más pequeñas, la gente empezó a llamarme, a mandarme un montón de mensajes, a mandarme imágenes. De golpe la gente empezó a encontrar imágenes en todo el mundo que representan a Jesús y su gemelo. Hay infinidad de videos y de teorías de personas que han buscado la razón de Tomás al lado del maestro y han dado como resultado que realmente fue el gemelo del maestro. Y esto la iglesia lo oculta. Marcelo, su papel al lado del maestro. Ya volveremos con Gerardo y continuamos con esto que es bien interesante. Hay muchas cosas que vamos nosotros conociendo, que es el testimonio de ustedes. Marcelo, ¿cómo fue esa relación o cuál, como la misma pregunta que le hicimos a Gerardo, su papel al lado del maestro? Sí, Cristian, como Gerardo contaba, cuando el Maestro Jesús y María Magdalena deciden encarnar para cumplir esa misión, ¿no? Ese papel que tenían que cumplir, por supuesto venían con su equipo de trabajo, ¿no? Los que se llamaron los apóstoles, y que por supuesto lo que hicieron fue tergiversar esa historia. Fíjate ¿qué hicieron con esa historia? Tratar de hacer que la humanidad piense que el grupo que rodeaba al Maestro Jesús eran seres que no comprendían lo que él hablaba. Vos fijate hasta dónde fueron, ¿no? O sea, poner a los apóstoles como seres que no comprendían las palabras del Maestro. Vos fijate que errado hubiera estado el Maestro Jesús de poder que ellos no comprendieran el mensaje, ¿no? O sea, eran almas hermanas que bajaban para una misión. Y ese grupo de apóstoles, cada uno de ellos cumplía un rol. Mi rol en aquella vida, que es igual a esta, es el de religar almas.
¿no? Hoy es a través de la comunidad de Grial, ¿no? Pero en aquel tiempo mi papel era el mismo. Era esto, religar. Por eso yo siempre me pasó que yo amé la palabra religar, ¿no? Y desde que estoy en las redes y demás, creo que es mi palabra favorita, porque vos inclusive, fíjate, Cristian, qué importante, que el Maestro Jesús hablaba de religarnos, ¿sí? ¿Y qué se hizo en este juego para corrernos de ese mensaje tan profundo? Hicieron que la palabra religar se convirtiera en religión. Y la religión lo que hizo fue dividirnos. Y vos fíjate hasta dónde fue esta división, que se generaron odios entre los seres, se generaron guerras a través de las religiones, ¿no? Y que se corrió del plan original del maestro, que era relegarnos. Hoy, de nuevo acá en misión, estas mismas almas que acompañamos al maestro, y ya él no encarnado aquí, ya somos nosotros los que estamos hoy llevando adelante la misión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Religar nuevamente a las almas. ¿Para qué? Para ayudarlas a despertar. Y bueno, y con todo este conocimiento que particularmente, bueno, tenemos esta suerte que Gerardo, con esta capacidad de poder salir en astral, nos ayuda a todos a poder conectar y despertar conciencia, nos hace poder centrarnos y entender que la misión que nosotros estamos cumpliendo hoy fue la que nuestra alma aprendió en vidas a hacer y que en esta se repite de una manera idéntica. O sea, en mi caso, mi misión es espejo a la misión de aquel momento, ¿sí? La diferencia es que, bueno, en ese momento acompañábamos y caminábamos al maestro físicamente con él, y que en este caso, bueno, él está desde arriba guiándonos, ¿sí? Muy presente y sosteniéndonos con tanto amor y con tanta luz, y somos nosotros hoy los que hemos vuelto, ¿no? Estos apóstoles álmicos del Maestro Jesús, para poder llevar adelante esta tarea de religar. Esta tarea que es enorme, Cristian, porque en Marcelo, realidad la podemos hacer. Sí, perdón sí. que lo interrumpa, nos decía No, hace un no, rato atrás, decía que somos muchos. Es decir, esta misma situación que ustedes nos están compartiendo, bueno, la palabra situación no es lo correcto, este testimonio que ustedes nos están compartiendo, podría ser el testimonio de muchas personas más que están viviendo, recordando lo mismo. Es decir, si cuando al lado del maestro Gerardo, nosotros dijeron eran los, ¿no?, los 12 acompañantes que estaban acá, pero esto está pasando más. Ustedes tienen conocimiento de más personas que estén recordando lo mismo, que estén viviendo lo mismo y que estén con con el mismo despertar, tratando de aportar al despertar de la humanidad. Sí, es que sí, totalmente. claro, A través de uno salir y animarse, ¿no? A empezar a contar un poco esta historia, una historia que, bueno, yo llevo ya 40 años sabiéndola perfectamente y trabajándola, y siempre diciendo cuándo será el momento para empezar a hablar de esto, ¿no? Y parecía que el momento no llegaba nunca y no llegaba nunca. Bueno, el momento llegó, el momento es hoy, empezamos a prepararnos para hablar de esto, ya sabíamos que a través de este conocimiento íbamos a dar pie para que un montón de personas se animen y empiecen a reconocer ese sentimiento en su interior. Así fue que se empezó a comunicar muchísima gente conmigo, gente de todo el mundo, que empezó a recordar, que empezó a pedirme un poco de ayuda, de colaboración. Obviamente que les dije que sí, desde los mundos internos los fui ayudando, los fui asesorando de cómo tenían que hacer para empezar a tener esos recuerdos más fuertes, más vívidos. Muchos de ellos lo lograron, muchos de ellos fueron a los lugares en los mundos internos donde está este verdadero conocimiento, reconocieron que lo que estamos transmitiendo es verdad, se vieron en esa vida también, y era el momento de despertar para todos ellos también. Hoy el pequeño grupo de 12, porque es el pequeño grupo, ¿no? Fue el primer grupo que tuvo el maestro, ya está totalmente despierto, ya saben perfectamente quiénes son, están en distintos lugares del mundo, no están todos acá. Muchos de ellos se dedican al despertar de la conciencia, muchos de ellos son grandes artistas nuevamente, que vivieron en la época del maestro, después retornaron para hacer todas estas obras de arte, ¿no? Para poder explicar a lo largo de la historia de la humanidad y Sí. dejar esa pequeña semilla de las grandes verdades. ¿Para qué? Para que cuando la sociedad esté en condiciones espirituales de reconocer la verdad, más allá de lo que está escrito, ellos empiecen a despertar a los demás. Cada uno va despertando a los demás. Así que eso es lo que está sucediendo hoy. Y me pone Gerardo, muy contento de que haya mucha gente llamándome, diciéndome que sí, que es verdad,
que reconocieron esta verdad en ellos mismos y que reconocen qué papel jugaron en ese momento. Gerardo, le hago esta pregunta. Bueno, dos preguntas en una sola. Vamos a ver cómo se unen. La primera es, ¿por qué en el tiempo de hoy? ¿Por qué está pasando esto ahora? Y segundo, ¿qué viene? Como lo decía Marcelo, y lo reconocí, decía Gerardo, tiene esa gran capacidad de estar en ese mundo astral o en ese mundo interior, que supongo yo que sea lo mismo, si no, por favor, nos lo aclara. ¿Qué podemos nosotros saber? ¿Por qué está pasando en este momento eso que usted nos está comentando? ¿Por qué la humanidad está viviendo un despertar? Claro, para algunas personas, como nos lo escriben, algunas dicen, a mí me cuesta trabajo creer. Claro, poco a poco vamos nosotros comprendiendo, y lo primero que tenemos un día que llegar a reconocer es que esta no es la única vida que hemos tenido muchas, ¿no? Muchas, y si hemos tenido muchas en diferentes momentos de la historia de la humanidad, pues esto que estamos hablando aquí es algo que cabe dentro de ese mundo de posibilidades, ¿cierto? Cuando hablamos del raciocinio de cada uno, de poderlo comprender. Pero, ¿qué se viene para la humanidad que usted conozca y por qué el tiempo de hoy es un tiempo especial? Bueno, el tiempo de hoy es un tiempo especial por una razón muy sencilla, por los medios de comunicación. A través de la historia y de la tecnología y de los grandes reseteos que hemos tenido que atravesar, que es un tema para hablar, ¿no? También en otro momento, la historia de la humanidad ha atravesado por muchísimos reseteos. ¿Qué son los reseteos? Son momentos a través de los cuales la sociedad está preparada para dar un salto espiritual muy importante, que es el despertar de la conciencia. Cuando esta masa crítica se va formando y la sociedad se encuentra en condiciones de estar preparada ya para un conocimiento superior, es donde viene este famoso reseteo que se habla en muchos lugares, ¿no? Este reseteo que implica borrar la memoria de la sociedad y empezar a llevar todo a fojas ceros para que empecemos nuevamente a creer que la historia de la humanidad tiene 1000 años, 2000, 3000 o 5000, cuando la historia de la humanidad tiene cientos de miles de años, cuando las construcciones de las pirámides tienen más de 80, 90 o 100.000 años y no 5000 como nos dice la historia, cuando nosotros empezamos a reconocer que somos realmente muy antiguos en este juego, empezamos a darnos cuenta que realmente algo está sucediendo. Esta es una etapa en donde la gente está empezando a tener recuerdos y que no sabe de dónde. Lo único que sabe es que está empezando a tener sueños muy extraños, con imágenes que no comprende por qué las tiene, con recuerdos de haber estado en determinados lugares que no son de esta tierra, con mensajes de personas que no conoce. Entonces empiezan a preguntarse qué es lo que me está pasando. Lo que está pasando es que cuando sucede este despertar de la conciencia, la energía empieza a vibrar de una manera totalmente distinta. Cuando empieza a vibrar de una manera distinta y nosotros hacemos un trabajo interior, o veníamos haciendo un trabajo interior, empezamos a entrar en resonancia con esa energía. Y esa energía es conocimiento, simplemente conocimiento. Es un conocimiento que siempre estuvo ahí, pero que ahora los que se van preparando pueden tener acceso a él. Por eso el gran maestro decía, el conocimiento los hará libres, la verdad los hará libres. Entonces, el trabajar sobre cada uno de nosotros mismos nos hace merecedores de estar frente a esa verdad. Por eso hay un solo lugar a donde ir a buscarla, y es a través del despertar de la conciencia. Que mucha gente diga, es una locura lo que están diciendo, yo no creo en lo que están diciendo, es completamente lógico. Completamente está perfecto, lógico, claro. Porque nosotros estamos preparados para algo totalmente distinto. La historia nos preparó para algo distinto, las religiones nos prepararon para algo distinto, nos adoctrinaron con información falsa. Entonces hoy desestructurar nuestra vida y comprender que tengo que dejar atrás algo con lo que crecí, algo que me llevó a ser lo que soy hoy, es muy difícil. La gente dice, yo no voy a cambiar mi vida, yo no voy a cambiar lo que soy, porque no puedo. Y la primer traba que encuentran todos justamente es esa, es decir, no puedo, es una locura. Entonces, hasta que nosotros no cambiemos esa estructura de pensamiento, de sentimiento, no vamos a estar en condiciones de vaciar el vaso, como tanto explico y enseño yo en los seminarios, ¿no? La importancia de vaciar el vaso es no olvidarme de quién soy, no olvidarme de lo que viví, sino empezar a recopilar toda la información más importante de mi vida, evaluar qué es para mí importante y el resto descartarlo. Y trabajar con las cosas que son realmente importantes en mi vida. Y a través de ahí
empiezo a programar una vida totalmente distinta. Cuando yo tengo la fuerza interior de hacer eso, automáticamente en mi vida empiezan a aparecer un montón de cosas que de otra manera nunca las iba a ver. Pero no es porque nunca estuvieron ahí, sino porque yo no estuve preparado para verlas. Por eso es importante el trabajo interior. Yo soy el único que me hago merecedor de algo mejor a través de mi preparación. Gerardo, cualquier persona de la comunidad se preguntaría esto y me pareció ver un comentario por acá, que son muchos que van llegando. Si hoy hay un recordar de aquellas personas que estuvieran tan cerca del Maestro Jesús, que estuvieron acompañándolo y hoy en diferentes partes del mundo va apareciendo este recuerdo, ¿qué quiere decir en relación a lo que siempre hemos escuchado? Que el Maestro vuelve, ya está aquí. ¿Algo tiene que ver, hay alguna relación con eso que durante tanto tiempo nosotros hemos estado oyendo en diferentes partes? Sí, la frase de que el maestro vuelve es una frase que se ha tergiversado, es una frase que se ha cambiado originalmente. El maestro vino en su momento, en su último retorno, a hacer un trabajo que va más allá del trabajo espiritual, ¿no? Va más allá de diseminar una gran verdad, que esa gran verdad es la misma que estamos dando nosotros hoy, ¿no? Reconocer en dónde estamos, reconocer dentro de qué lugar nos encontramos, por qué estamos en este lugar, saber que no estamos atrapados, que lo único que está atrapada es nuestra conciencia y la conciencia se puede liberar. Y una vez que la conciencia se libera, volvemos y retornamos a nuestro verdadero hogar. Ese fue el gran mensaje del maestro. Pero para que esto suceda, para que esta información pueda llegar a todos, había que hacer un trabajo más allá de lo espiritual. Había que hacer un trabajo importantísimo en los mundos internos. Había que hacer un trabajo que deje la semilla preparada para que en el momento en que la gran cantidad de almas puedan estar en contacto con esa verdad, puedan recibirla. Entonces, eso es madurez espiritual. Y esa madurez espiritual lleva mucho tiempo, lleva a veces miles de años. Entonces, hoy es el momento en donde esa semilla está preparada para florecer, para germinar. Entonces, la segunda venida del maestro es el despertar nuevamente de este conocimiento que él dejó hace más de 2000 años. ¿Y en manos de quién va a despertar ese conocimiento? De los que fueron en su momento compañeros de trabajo de él. Este gran equipo que fue compañero de trabajo de él fueron los que se comprometieron a retornar todas las veces que sea necesario para ir preparando a la sociedad a recibir este conocimiento cuando estén en condiciones. Esa es la segunda venida del maestro, es la vuelta otra vez al conocimiento en nuestro interior. Marcelo, le hago esta pregunta. Es una pregunta que creo yo que va muy acorde a lo que estamos viviendo hoy. Y lo digo de forma respetuosa, no hacia Marcelo, sino hacia toda la comunidad con lo que yo voy a decir. Durante muchísimo tiempo, lo más fácil que nosotros podíamos hacer era repetir lo que nos decían. Es decir, yo voy a un culto, o voy a la iglesia católica, a un padre, o un cura, como se le dice popularmente, como ustedes querramos, cada uno en su país lo define de cierta manera, y escuchábamos algo y nosotros simplemente repetíamos lo que ellos decían. Por eso lo que decía Gerardo hace un rato atrás, que cuando entraba y escuchaba y decía, eso no es lo que yo creo. Hay una diferencia que siento yo que se va notando cada vez más entre la religión y la espiritualidad. Y es que mientras que en la religión no tengo que pensar, en la espiritualidad sí tengo que hacerlo, es decir, asumir mi propia responsabilidad de mi despertar. ¿Lo ve de la misma manera? Absoluto. Esa fue una trampa. Esa fue una trampa que nos tendieron, que no nos dejaran pensar y que seamos un rebaño, que agacháramos la cabeza y que fuéramos todos para adelante. Pero como decía Gerardo recién, en este momento de la humanidad, donde se espera y está sucediendo el gran despertar de las almas, ya hay muchísimas almas que ya no resuenan con esto de bajar la cabeza y caminar mirando para abajo y repetir lo que nos dicen. Y ahí viene esto de vaciar el vaso, y ahí viene esto de ir a buscar ese contenido de luz crística, que es el puro contenido del amor, que lo que me hace a mí es despertar la conciencia y darme cuenta que todo lo que yo fui viviendo ya no me resuena. Y que ya empiezo a abrir mi mano y empiezo a soltar todo ese contenido y que ya resueno con otras cuestiones. Que yo ya voy y comienzo a ser un buscador
de ese conocimiento que viene desde adentro mío. Y comprender algo muy importante, Cristian, pero esto es muy importante que la humanidad tiene que comprender. Afuera no hay nada. Yo no tengo que ir a buscar nada afuera. Afuera son elementos distractorios, nada más. Todo Sí. está acá, está en nuestro interior. Todo lo que nosotros necesitamos para despertar nuestra conciencia está acá dentro. Entonces, cuando uno comienza a trabajar con tu maestro interior, cuando uno comienza a aprender a ir hacia adentro, a darse cuenta que lo que está afuera solo está para perturbarme y para sacarme de foco, ahí el juego comienza a cambiar. Y ahí me doy cuenta que realmente lo que yo fui viviendo en todo este tiempo, ¿sí? Fueron distracciones. ¿Para qué? Para que no despertar. Entonces ahora, esta masa crística que comienza a despertar y que por supuesto aquellas almas que acompañamos al Maestro en esa encarnación y que en esta volvemos a asumir la responsabilidad de ayudar a la humanidad a despertar, es lo que estamos mostrando. Es lo que, por ejemplo, vamos a contar ahora en este viaje que hacemos a Colombia, a Bogotá con Gerardo, ¿no? Es a poder dar algunas herramientas para comenzar a aprender realmente a trabajar en el interior de nuestro ser, conectar con nuestra cámara sagrada, conectar con nuestro maestro interno, y ahí realmente vamos a enfocarnos y vamos a comenzar a ver la vida desde otra manera, ¿sí? Entonces, esto que es el juego de la vida o la vida tomarla como un juego, ¿no? El paradigma de yo comprender que cuando yo comienzo a conectar con mi esencia álmica, ya comienzo a ver la vida desde otra manera. Y comienzo a darme cuenta que el autoconocimiento es la gran herramienta que yo tengo para despertar, ¿sí? Entonces, esto que nosotros hoy manifestamos, por supuesto lo que nosotros mismos estamos cada uno de nosotros también trabajando en nuestro autoconocimiento. O sea, a diario trabajamos en autoconocernos y en equilibrarnos para que cada día menos cosas nos saquen de foco. Esa es la importancia de este juego, Cristian. Que cada día menos cosas nos corran de nuestro camino del despertar. Entonces, esas vivencias que nosotros en principio tenemos personalmente y que las hacemos carne, somos las que después nosotros, de alguna manera, como un efecto inspirador, mostramos a la humanidad para que las puedan tomar, puedan iluminar cada una de las partes de su ser, para ahí sí comienza el despertar de la conciencia. Por eso Gerardo decía ahora, la vuelta, la venida del maestro, la segunda venida que tanto se habla, es cada una de las almas que comenzamos a despertar nosotros. Cada alma que despierta es una partecita del maestro que está acá. Porque cuando uno despierta, ¿con qué conecta? Con la frecuencia del amor. ¿Qué era lo que ellos nos enseñaban? A frecuenciarnos a través del amor, del religar del amor, del verdadero amor, del amor de luz. Entonces, de esto se trata hoy, Cristian. Conectar con nuestro maestro interno, conectar con esa luz de amor y expandirla. ¿Sí? Esto es el religar de las almas. Gerardo, en este despertar que estamos teniendo en la humanidad, donde cada vez más nos hacemos conscientes, ¿no? Es el despertar, es el darme cuenta, empezar a reconocerme quién soy, cuál es el propósito de vida. ¿Qué viene para el mundo en transformaciones? Me refiero yo, ¿qué cambios va a tener la humanidad cuando esto siga creciendo? Porque indudablemente hay un crecimiento que se ve, que se siente. Estar aquí hablando de este tema con un grupo de personas por el mundo entero, somos casi 2.400 conectados en vivo, es una señal de eso, de que hay muchas personas que están abiertas a escuchar. Pero ¿qué cambios van a pasar en las estructuras de los países? ¿O qué ven ustedes que va a empezar a transformarse para todos nosotros? Bueno, lo que yo veo es el fin de las fronteras, para empezar. El fin de las fronteras físicas, ¿no? Porque el empezar a reconocernos cada uno de nosotros como parte de este conocimiento, como parte de esta verdad. Yo hay algo que vengo hablando muchos años y a veces no se comprende, que es que cuando la espiritualidad y la ciencia sean una, vamos a estar a las puertas de la verdadera verdad, valga la Y redundancia, ya ¿no? está pasando, Y ya Gerardo. está pasando porque hoy, cuando antes éramos un pequeño grupo de personas que nadie nos conocía y que decíamos y hablábamos de estos temas, era una cosa, ¿no? Y de golpe nos encontramos en las redes sociales con científicos, con personas muy preparadas, con personas Sí. que tienen una trayectoria reconocida, que empiezan a hablar de los mismos temas que hablábamos nosotros hace 20 años atrás. Entonces la gente
que está empezando a escuchar un poco más, que está empezando a sentir en su corazón esta información y dice, ahora ya no solamente hablan las personas de fe, también hablan las personas de ciencia y es la misma información, o sea, la ciencia está llegando a la misma información que las personas de fe. Entonces, algo raro está sucediendo. Y acá es esto que yo vengo hablando hace más de 20 años, ¿no? Que cuando la ciencia y la espiritualidad sean una, vamos a estar a las puertas de la verdad. Y las puertas de la verdad es el despertar de la verdad en el corazón de cada uno de nosotros. Y lo único que vamos a lograr es lo más importante: paz, amor, felicidad. Saber que el que tenemos enfrente es nuestro hermano, es nuestro ser querido, que está experimentando igual que nosotros, que está pasando por los mismos procesos que pasamos nosotros, que él, en su inmensa bondad y gratitud, está buscando encontrarse de la misma forma que yo, pero por un camino totalmente distinto. Entonces, el amor lo que va a hacer es darnos la tranquilidad de que, aunque todos transitemos la información de distintas maneras, todos buscamos la misma finalidad, que es sentirnos bien, que es sentirnos en paz. Y eso es lo que nos venía a enseñar el maestro, que este camino se transita en felicidad, este camino se transita en amor, no existe otra forma de transitarlo. Después cada uno de nosotros elegimos cómo incorporamos ese conocimiento en nuestro interior, ¿no? Y ahí es donde yo digo que existen dos formas de comprender o dos formas de aprender. Una es con dolor y otra es con sabiduría. Con dolor es cuando no escuchamos esa voz interior y Es lo que empezamos hemos a hecho, chocarnos es en lo la que hemos vida. hecho todo el tiempo, Gerardo. Todo el tiempo y la Es el gran parte de camino la que humanidad. tomamos. Sí, Exactamente. Y la otra es con conciencia, es decir, alto, alto. Todo lo que sucede en mi vida es por alguna razón. Todo tiene una razón, nada es porque sí. Entonces, en lugar de preocuparme por todo lo que pasa, voy a empezar a ocuparme en comprender por qué suceden esas cosas en mi vida. Y ahí es donde empiezo a trabajar sobre mí. Y ahí es donde puedo encontrar el porqué realmente en profundidad de las cosas que suceden en mi vida. Y ahí me doy cuenta que lo que me sucede a mí le sucede a todos. Pero cuando yo tengo la capacidad de manejar lo que sucede en mi vida desde otro nivel, yo empiezo a darme cuenta que ya no hablo más como hablaba antes, no me claro. comporto más como me comportaba antes, no veo a los demás como los veía antes. Mi vida cambió totalmente. Entonces, cuando mi vida cambia, de golpe veo Sí. que llega gente distinta a mi vida, y cuando llega gente distinta, llega información distinta a mi vida. Entonces, comprendo que a través de ese cambio que yo comencé a realizar, puedo ver la vida de otra manera. Y ahí se comprende que la vida es como es, yo no la puedo cambiar. Lo que yo puedo cambiar es la forma de ver la vida. Por eso siempre les enseñamos que si quieren que su vida cambie, lo único que tienen que hacer es cambiar la forma de ver la vida. Y la Claro, vida va a cambiar de forma frente a sus ojos. claro. Completamente de acuerdo con Gerardo. Cuando cambiamos nuestra estructura mental, la realidad, esa que tanto no nos gusta, nos damos cuenta y empezamos a reconocer que la hemos creado sin esa conciencia, ¿no? Yo Exactamente. quiero darle un saludo muy especial a toda la comunidad que está conectada con nosotros, invitarlos a que visiten esta página que la acabamos hace 3 días de lanzar, cristianargüellogomez.com, que es exactamente igual que como estamos en todas las redes, tanto en YouTube, Facebook, Instagram, porque aquí vamos a concentrar la información de las visitas que vamos a hacer, de los lugares donde vamos a estar. Y lo coloco porque ayer hablando con Marcelo, me decía Marcelo, nos vamos a saludar en un avión, ¿no? Usted llegando a Buenos Aires y ustedes viniendo de Buenos Aires a Colombia, entonces por una ventanita, porque es casi la misma fecha, las diferencias son de horas. Pues aquí en esta página web ustedes van a encontrar toda la información de todo lo que vamos haciendo. Y bueno, ya les hablaré más adelante. Ustedes van a estar en Colombia en el mes próximo, en el mes de mayo, pues son bienvenidos. Nos alegra mucho que ustedes estén por aquí. Y las personas que están en mi país, bueno, aquí tienen ustedes una pareja de personitas que vienen con ese nivel de conciencia a querer aportar, a seguir en ese proceso de despertar, porque al final termina siendo esa la gran magia, Marcelo, el día que nos damos cuenta que podemos vivir diferente, que se puede vivir diferente, que se puede vivir en paz, que se puede vivir tranquilo. Todos esos regalos están al alcance de todos nosotros. Y es maravilloso, y es maravilloso. Para que eso suceda, uno debe tomar decisiones, ¿no? Y generar el cambio del juego de la vida que uno quiere vivir. Y cuando esos cambios se generan, sucede algo mágico, ¿no? Y comienza a darse todo de una manera maravillosa.
esta visita que nosotros ahora vamos a hacer a Colombia, a Bogotá, la verdad que nos da mucha felicidad, ¿no? De poder ir a tocar esta tierra hermana, como dice Gerardo, ¿no? Es un punto de que ya sentimos que no hay límites, ¿no? Somos todos hermanos y poder ir a estar en persona, poder ir a compartir conferencias y talleres y poder mirarnos a los ojos y poder darnos un abrazo, a nosotros nos llena el alma de mucho amor. Porque en definitiva las redes sociales nos permiten esto, ¿no? Expandirnos y es Claro, es una maravilloso. bendición, sí. Pero el poder ir, estar presencialmente con las personas, poder dialogar, poder compartirnos, tiene otro sabor y nos da mucha felicidad. Vamos a estar el 16, el 18 y el 19 de mayo en Bogotá dando una conferencia el primer día que se llama La Hora de la Verdad. Después, eso es el 16. El 18 vamos a dar un taller que se llama Ser tu propio maestro, que bueno, que vamos a hablar de herramientas, ¿no? De cómo Sí. conectar con nuestra maestría anterior. Y el último taller que vamos a dar es este que Gerardo va a hablar del descenso del alma a la materia, ¿no? Que es algo tan maravilloso que Gerardo explica y que bueno, que a toda la Sí. gente le encanta escuchar toda esa información. Así que esta es la idea, ¿no? De poder comenzar a movernos, a viajar, Sí. a conectar con las almas y a compartir momentos que después te quedan guardados acá en el corazón, ¿no? Venimos de Chile hace 3 semanas y vinimos los dos expandidos de lo que vivimos, ¿no? Fue algo maravilloso. Así que estamos agradecidos, agradecidos y nos Sí. sentimos bendecidos de hoy estar otra vez en este camino que lo hicimos hace unos años, unos muchísimos años atrás Solo cuando y eso que no había ahora con un cuerpito. cuando eso no había aviones, pero ahora sí hay. Claro, bueno, se movía de otra manera, ¿no? Eso da para otra charla, ¿no? Total. Porque no iban en burro el maestro y la maestra, pero Sí, bueno, sí. ya Bueno, mis se va a amigos contar en otra queridos, charla. muchísimas gracias a ustedes dos, gracias por haber estado con nosotros, gracias por el tiempo compartido. Aquí seguiremos compartiendo. A medida que el tiempo nos lo vaya permitiendo, seguiremos hablando de tantos temas que son tan importantes de ir conociendo. Hoy decirles gracias a ambos, muchas gracias por su cariño, por su deseo de aportar, gracias por venir a nuestro país. Aquí serán muy bien recibidos. Colombia es un país lindo. Tenemos situaciones como todos los países, pero tenemos gente llena de un calor y una calidez humana increíble. Yo le doy gracias a Dios todos los días por haber nacido en Colombia, me siento orgulloso de ser colombiano y bueno, aquí los van a recibir con un profundo amor y yo sé que la gente de Argentina también es maravillosa, porque en general la humanidad es maravillosa. Muchas gracias, un inmenso abrazo a los dos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, querido amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Cristian, gracias A por tu toda la calidez de comunidad, siempre. no, con mucho gusto, Marcelo, con mucho gusto. A toda la comunidad un inmenso abrazo, muchísimas gracias por su compañía. Los invito, visiten esta página para que ustedes sepan dónde vamos a estar. Las personas, bueno, yo aprovecho que ustedes están aquí para compartirles algo con gran cariño. No lo hago de otra manera más que decirles a ustedes que agradezco el cariño de las personas. El libro en solo horas se convirtió en bestseller en Amazon. Muchas gracias a las personas de diferentes países que ya lo tienen en sus manos, que me están escribiendo, que ya empezaron a leerlo. Gracias, gracias, gracias de corazón, porque el libro tiene un propósito y es empezar precisamente a sumarnos, como lo dijo Gerardo hace un rato atrás. Esto lo estamos haciendo entre muchos, muchos. Si uno mira, somos nada más de habla hispana, somos 1.000 millones de personas. Más o menos el cálculo que hay 1.200 millones de personas, pues tienen que ser miles de personas que estén en conexión con esto para poder tratar de hacer su aporte, cada uno con su mirada. Yo hago el mío desde aquí, desde el lugar donde estoy, a través de este libro que ya está llegando a muchas personas. Aquí seguimos todo el día y todos los días despachando libros para todas partes y muy feliz y muy agradecido con el cariño de todas las personas. Personas que estén en Colombia, para enviarlo a Colombia, pueden escribirle a ese WhatsApp que hoy mismo se lo estaremos enviando. Ya mañana pueden recibirlo en sus hogares y pueden empezar a leerlo, a disfrutarlo y sobre todo a perderle el miedo a la muerte, porque la muerte no es como nos lo han contado. La muerte no existe, la muerte simplemente es una falsa interpretación de algo que termina siendo realmente maravilloso, pero como dijo Gerardo hace un rato atrás, cambiar toda esa programación no es tan sencillo, requiere de muchísimo, muchísimo trabajo, pero todo lo estamos haciendo. Me despido, como siempre, con el gran cariño y la gratitud por todos ustedes, recordándoles que por favor, jamás olviden hacer de cada día de su vida
el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu